Welcome, welcome, welcome. Bienvenido a una lección sobre resolver por tiempo en las fórmulas de anualidad y préstamo usando logaritmos comunes. Esta lección asume que ya ves el video sobre cómo resolver ecuaciones exponenciales. Uso de logaritmos comunes. A menudo estamos interesados en cuánto tiempo tomará acumular dinero o cuánto tiempo necesitamos extender un préstamo para reducir los pagos a un nivel razonable. Esto requiere resolver por tiempo en las fórmulas de anualidad o préstamo, que veremos a continuación. En ambos casos, la capital n es tiempo en años. Para resolver por n, utilizaremos logaritmos. Más específicamente, estaremos utilizando logaritmos comunes. En esta lección utilizaremos la fórmula de anualidad, y luego mostraremos cómo configurar un problema similar utilizando la fórmula de préstamo. Comience a revisar lo que las variables se representan en la fórmula de anualidad. P sub n es el saldo en la cuenta después de n años. D es el depósito regular o depósito cada tiempo. R es la tasa de interés anual como decimal, y K es el número de períodos compuestos en un año. Echemos un vistazo a nuestro ejemplo. Si invierte $200 por mes en una cuenta que paga 3.5% de intereses mensuales compuestos, ¿cuánto tardará la cuenta para crecer $12.000 australianos? Comencemos listando la información dada. Si invierte $200 por mes, eso significa que de 200. El tipo de interés es del 3,5%. Como decimal que sería 0.035, que es el interés de R está compuesto mensualmente, y desde que hay 12 meses en un año, K es 12. Queremos saber cuánto tardará en que la cuenta crece $12.000 australianos. So P sub n sería 12.000. No sabemos el tiempo. Por lo tanto estamos tratando de resolver por n, y ahora, subiremos estos valores en nuestra ecuación, y luego resuelve por n, así que aviso que d igual 200, k igual 12. ¿Qué ocurre aquí, aquí y aquí? R igual 0.035, que está aquí y aquí. Y P sub n igual 12.000. Tan otra vez, nuestro objetivo aquí es resolver esto para n, y porque n está en el exponente, es por eso que necesitamos logaritmos para resolver esta ecuación. Ahora, para comenzar, avise cómo tenemos esta fracción aquí en el denominador, y esta barra de fracción significa la división. Así que aviso como si multiplicamos ambos lados de la ecuación por esta fracción aquí. Podemos eliminar esta fracción desde el lado derecho. De nuevo, en este primer paso, multiplicamos ambos lados de la ecuación por esta fracción aquí. Es útil si pensamos que esto es superior a 1, y por lo tanto, estos dos simplifican a 1, y esta fracción x 12.000 igual 35. Solo verifique eso. Tenemos 0.035 divididos por 12 y luego x 12.000. Entonces, de ahí es de donde vinieron los 35. Ahora, para el próximo paso, dice 200x esta cantidad aquí. Vamos adelante y divide ambos lados por 200, lo que significa que esto se simplificará a 1. Para que podamos gotar estos padres exteriores, y dejaremos esto como una fracción, aunque podríamos simplificarlo. Ahora tenemos 35 divididos por 200 igual a esta cantidad aquí. Otra vez, aviso cómo se levanta a la potencia 12 newtones. Entonces, para el próximo paso, agregaremos 1 a ambos lados. Tenemos 35 200 más 1. Otra vez, podríamos intentar simplificar esto, pero no iré, y esto es igual a la cantidad 1 más 0.35 dividido por 12. Levantado al poder de 12 newtones. Esto es donde el registro común va a ayudarnos a resolver esto. Vamos adelante y ponga esto en padres también. Vamos a tomar el registro común de ambos lados de la ecuación. Al hacer esto, podemos aplicar la propiedad de energía de los logaritmos aquí. Significa que podemos tomar el exponente de 12 newtones y moverlo al frente. Tenemos 12 newtones x este logaritmo. Ahora tenemos registro de 35 divididos por 200 más 1. Igual 12 newtones x registro de 1 más 0.35 dividido por 12.
Y ahora, podemos resolver realmente para n. Queremos aislar n, no queremos este 12 aquí o este registro, lo que significa que ahora podemos dividir en ambos lados por 12 registro de la cantidad 1 más 035 dividido por 12. Y esto nos dará el valor de n aviso si simplificamos el lado derecho. 12 simplifica a 1, y estos dos registros son el mismo. Así que esto también se simplifica a 1. Podríamos haber convertido algo de esto para decimar antes, pero entonces si usamos decimales redondos para realizar más cálculos, nuestra respuesta no sería tan exacta. Ahora, en el lado derecho tenemos n, y para evaluar el lado izquierdo, volveremos al calculadora. Queremos poner todo el numerador y el denominador en su propio conjunto de padres. Así que tendremos un registro común de paréntesis abierto, que está aquí, y luego tenemos 35 divididos por 200 más 1. Ahora, necesitaremos un paréntesis cercano para el logaritmo y otra paréntesis cercana para el numerador, y entonces dividido por paréntesis abierta para el denominador, 12 log común 1 más 035 dividido por 12. Paréntesis cerrada para el logaritmo, otra paréntesis cerrada para el denominador y entrar. Entonces, si llegamos al décimo más cercano, podemos decir que esto tomaría aproximadamente 4.6 años. Una vez más, esto significa que si invierte $200 por mes en una cuenta que paga 3.5% de interés mensual compuesto, en aproximadamente 4.6 años, el saldo sería aproximadamente $12,000. Ahora, este ejemplo fue para una anualidad, pero el proceso sería el mismo si utilizamos una fórmula de préstamo, incluso a pesar de la ecuación se vería un poco diferente. Así que antes de irnos, vamos a configurar al menos uno que implique una fórmula de préstamo. Por ejemplo, si compra una tableta de $799 en su tarjeta de crédito, cual tiene una tasa de interés del 14% compuesto mensualmente, ¿cuánto tiempo podrá pagar la compra si hace pagos de $75 al mes? Así que utiliza nuestra fórmula de préstamo esta vez. Aviso que P sub 0 el principal sería $799. El pago mensual, D, es $75. La tasa de interés como decimal sería 0.14, y porque el interés se compone mensualmente, y hay 12 meses en un año, K es 12. Ahora, podemos seguir el mismo procedimiento que hicimos para la fórmula de anualidad y resuelva esto para n para responder la pregunta. Espero que hayas encontrado esto útil.